Entonces, ¿qué buscamos colocando insulina? En los diabéticos tipo 1 es la única opción que tenemos y en los tipo 2 vimos algunas indicaciones para colocar insulina. Ahorita hablamos un poquito de la dosis, porque de pronto en los diabéticos tipo 2 estaba errado y ahorita miramos cómo es. La insulina que se coloca de manera ambulatoria siempre es subcutánea, como lo dijiste, endovenosa cuando hay complicaciones agudas y en ciertos casos intramuscular, pero la intramuscular es en caso de que, por ejemplo, tengamos un paciente agudo y no le podamos canalizar la vena, en ese caso se utilizaría, pero no es la vía indicada. ¿Qué queremos hacer con la insulina que le colocamos sobre todo a un tipo 1? Copiar la fisiología normal. Entonces, acuérdense que siempre producimos insulina 24 horas al día y cuando desayunamos, almorzamos o comemos, producimos cantidad de insulina. Y eso es lo que queremos copiar. Pues no es a la perfección porque pues uno cambia dependiendo, ya me han podido decir y hemos dicho en las clases, que dependiendo de lo que comamos cambiamos la secreción. Entonces, fisiológicamente el 50% de la insulina que producimos es basal y el 50% es prandial. O sea, la basal es para el resto de las cosas que necesitamos, la lipogénesis, las proteínas, la diferenciación. Es casi constante durante todo el día, no se aumenta con lo que comamos y proporciona el 50% de la insulina. Y la prandial, esa es la que ocurre en respuesta a lo que comemos, es la insulina que colocamos antes de que vayamos a comer, en el caso de los tipo 1 y proporciona el otro 50%. Entonces ahí nos dijeron, las iniciales eran la cristalina y la NPH. Esas son las que les dicen insulinas humanas. La cristalina tiene varios nombres. Regular, como les dijiste tú, es lo que más aparece en los libros, o soluble, ya les digo porque en Colombia terminamos diciéndole más cristalina o en muchos países en general. Y la NPH, entonces la cristalina no le modificaron nada, no le hicieron nada, la crearon por ADN recombinante, pero la secuencia de los aminoácidos es igual a la que nosotros producimos. La NPH es una insulina que un alemán que se llamaba Hagedorn cogió una cristalina y le echó protamina y zinc, por eso se llama neutramprotamina de Hagedorn, y le prolongó la vida media. Esa fue las que tuvimos hace mucho tiempo antes de que se crearan todos los análogos. Entonces tenían una vida media diferente y ya les digo cuál es la ventaja y la desventaja. Todas las insulinas son iguales de potentes. Una unidad, como hemos visto, una unidad baja 50 miligramos de glicemia. Una unidad baja 50 in vitro, repito, in vitro, porque como ahí están diciendo, hay pacientes con resistencia y pacientes más sensibles, entonces la sensibilidad es individualizada. Podemos tener dos pacientes con la misma glicemia, digamos 300, se ponen la misma cantidad de insulina y a uno le baja más y al otro le baja menos. Y las insulinas ultra rápidas y las de acción lenta son estas. Los nombres de las insulinas dicen que le cambiaron, sobre todo en las ultra rápidas, en estas un poquito menos. Todas, es que hay que hacer una aclaración, todas las concentraciones de insulina en Colombia, excepto una, vienen 100 unidades por 1 mililitro. Esa es la concentración, 100 unidades por 1 mililitro. La presentación, como nos dijiste, los frasquitos de 1000 o los cartuchos de 300. O sea, un frasquito con 10 mililitros o un cartucho con 3 mililitros. La única que viene diferente es esta que se llama Glargina U300, que ahí nos faltó. En Colombia no hay 200 ni nada más, sino 100 todas y esta U300. Entonces, ¿esto que es de recorderis? Ya dijimos en los diabéticos tipo 2 cuando insulinizamos, cuando tenemos fracaso a los antidiabéticos orales, cuando la hemoglobina glicosilada persiste alto a pesar de dosis plenas. En todas las descompensaciones agudas siempre insulinizamos. Tratamiento con corticoides, tú lo dijiste y necesitamos más y es una hormona contrarreguladora, entonces en algunos casos los pacientes necesitan transitoriamente tener insulina. En general, los pacientes hospitalizados es mejor manejarlos con insulina independientemente si están bien controlados, porque los pacientes hospitalizados tienen una alimentación diferente, porque están muy malitos, a veces comen más, a veces comen menos. Uno puede variar la dosis y puede eventualmente quitarla un tiempo. En cambio, los hipoglicemiantes tienen una vida media más larga y entonces no son tan seguros en pacientes hospitalizados. Los únicos que tienen
estudios en hospitalización son los de PP4 porque son los más seguros, pero en general se prefiere manejarlos con insulina. En el embarazo, dijimos, la mayoría están contraindicados o oficialmente todos los hipoglucemiantes orales están contraindicados. Pérdida de peso inexplicable o que haya contraindicación. Dijimos, hepatotoxicidad o enfermedad renal crónica. Ventajas de los análogos con respecto a las humanas. Tienen un perfil más fijo. Entonces, ahí en las curvas que ahorita volvemos a ver, tienen un perfil más fijo, entonces hay menos variabilidad. Variabilidad es que igual la misma persona se pone las 5 unidades, yo le bajo la glicemia a 50 y mañana le bajo 70. Entonces hay menos variabilidad. La potencia, les decía, es igual y las hipoglicemias tienen que ver necesariamente con la dosis que le estamos colocando. Aquí está el cuadrito, pero ahorita vemos las gráficas. Entonces, estas son las 3 súper rápidas. Entre paréntesis están los nombres comerciales. Hay 3 laboratorios grandes que fabrican insulina confiable. Lilly, que es la que fabrica Lispro, se llama Malop. Aspar, que es Novo Nordisk, que es como el más importante en cosas de diabetes, y la glulicina, que es Sanofi Aventis. Aquí volvemos y calculamos. Entonces, uno dice, pero si todas las insulinas son iguales de potentes, ¿para qué crearon tantas dosis? Entonces teníamos la regular o cristalina. Se tiene que colocar de 30, más o menos 30 minutos antes de que uno fuera a desayunar, almorzar o comer. ¿Dónde se absorbe la mayoría de lo que comemos? ¿Dónde conocen ustedes que se absorbe la mayoría de lo que comemos? El intestino delgado. Sí, señor, en el duodeno. Y más o menos, Jaime, ¿cuánto se demorará en pasar la comida desde la boca hasta el intestino? ¿O alguien que sepa? Uy, no, o sea, estrictamente no sé cuánto. Así como por Pero más o menos 15 minutos, 10 minutos, diría yo. ¿Sí? O sea, tú comes y a los 15 minutos No, ya llegó más. Pero no me atrevería a decir. Entre 1 hora y media y 2 horas. Por eso los picos de esas insulinas coincidirían con la comida. ¿Cuál es el problema? Si yo le dejo a un paciente insulina cristalina o regular y no le digo que se la coloque 30 minutos antes, el pico no coincidirá con la comida. Entonces, si se la pone mucho tiempo antes a la hipoglicemia, porque el pico, o sea, donde tiene más insulina, va a estar más temprano, y si se lo pone muy tarde, muy cerquita a la comida, tendrá comida, no tendrá insulina, y después cuando ya no tenga comida, sí tendrá insulina. Entonces, por eso, estas sí son importantes el horario en que se las coloca. Entonces, 30 minutos, pues será un tiempo larguito. Piensen que es 30 minutos si tienen que salir corriendo de la casa. Si al mediodía tienen solamente un poquito de tiempo para comer y esperarse 30 minutos, entonces o les puede dar hipo o les puede dar hiperglicemia. Entonces, por eso se inventaron las ultra rápidas. El nombre lo dice, ultra rápidas. Mire, 5, 15 minutos, 0, 10 minutos, o sea, 5 minuticos que se la coloque uno y ya puede desayunar, almorzar o comer. Entonces, pues le facilita la vida. Además, el pico es mucho más temprano y se acaba más rápido. Ya les muestro en las curvas por qué la ventaja. Estas vienen en forma de monómeros, por eso se absorben rápidamente. ¿Y qué les cambia? Entonces, esta es la secuencia original de la cadena de insulina. Y aquí alguien inteligente, entonces le puso un aspar y le quitó una prolina. Por eso se llama insulina aspar. Una asparagina por una prolina, por eso se llama aspar. Una asparagina por una prolina. Todas las insulinas están hechas de bacterias o de hongos. Esta viene de Saccharomyces cerevisiae, levaduras, Saccharomyces cerevisiae, y eso fue lo que le hicieron y le cambiaron. La glulicina tiene 2 cambios: ácido glutámico por lisina y lisina por asparagina. Eso se llama glulicina. Y esta está hecha de Escherichia coli. Entonces, miren, patógenos, pero nos sirven para muchas cosas. Las modifican y hacen Escherichia coli por ADN recombinante. Y la Lispro, que fue el primer análogo que se creó, esta es más fácil, el nombre lo dice, cambiaron lisina por prolina. O sea, la secuencia original era prolina y lisina, y alguien le hizo el intercambio de esas dos y le cambió aquí, que está lisina por prolina en la posición B28 y B29.
Y con eso, pues se inventaron unas insulinas que les hicieran a los diabéticos la vida más fácil. Aquí están las 3. Ventajas. Esta es la cristalina, esta es la curva normal de la cristalina. Entonces igual dura mucho tiempo, en cambio está rápido, se acaba rápido. O sea, me sirve para lo que necesito y cuando ya dejo de comer ya no estoy. Esta es la regular y esta es la ultra rápida. Entonces aquí vienen todas las curvitas. ¿Qué pasaba cuando utilizábamos el NPH cristalina? Mire que aquí la cristalina, que es esta negrita o la regular, no se había acabado y ya empezaba a actuar la NPH. Entonces, en este rango teníamos mucha insulina y los pacientes podían hacer más hipoglicemia. En cambio, miren las ultrarrápidas, el nombre lo dice, suben y bajan. Entonces, ya cuando están empezando a actuar las otras, estas ya no tienen. La NPH, ahorita vemos las curvas, estas, las de acción prolongada, no importa si comió, si no comió, si va a comer, porque no tienen nada que ver con esas acciones. O sea, no nos interesa, entre comillas, que coma o no coma, porque no va a tener ese tipo de acción. Entonces la NPH dura actuando, se coloca no importa si comió porque empieza a actuar a las 2 horas. El pico es más o menos entre 6 y 8 horas y no dura 24 horas, 12, por mucho 16. ¿Qué quiere decir cuando utilizamos NPH? Necesitábamos otra dosis aquí, porque si no por la noche se quedaría sin insulina. Acuérdense que estaríamos hablando de los tipo 1. Ventajas de los análogos que se crearon después, el Detemir. Sí tiene un mini pico, no es tan marcado, mire que no sube tanto y tampoco nos dura la mayoría de veces 24 horas, sino 22. En cambio, la glargina y el Degludec, miren la curva, son planos, no tienen picos, entonces yo tendría la misma acción de insulina aquí, aquí o aquí. Entonces son mucho más estables, menos variabilidad y no se sobrecruzaría mucho si le pongo ultra rápidas porque mire, actúa ahí, en cambio estas sí se cruzan mucho. Entonces estas son las de acción prolongada o ultra lenta. Igual, miren, entonces comparando con la NPH, 4 a 8 horas o 6 a 8 horas, dependiendo de dónde lea uno. La glargina no tiene pico y dura actuando 24 horas. El Detemir vimos un mini pico y dura actuando 22. Y el Degludec no tiene pico y dura actuando más. Entonces, esta es lo que les decía. Entonces, los pacientes, como esta era turbiecita, entonces, como ellos no se sabían el nombre de las insulinas, le decían, es que me pongo tanto de la lechocita y tanto de la cristalina, por eso se terminó llamando más cristalina. Esta, la NPH, también se tenía que agitar antes de que se la colocaran para mezclarla, porque la suspensión se alojaba en la base del frasquito, entonces tocaba agitar. El Detemir viene de la levadura Saccharomyces cerevisiae y le hicieron unos cambiecitos, ya se los muestro. Este tiene un ácido mirístico en una posición, pero este también se une a la albúmina. Entonces, el hecho de que se una a la albúmina hace que el transporte y la liberación sea más lenta. Aquí viene el ácido mirístico, que es un ácido graso en la posición B29, en el que casi siempre son en estas dos cambios. Y aquí viene unida a la albúmina, entonces mientras se une y se separa, se demora más. La glargina viene de Escherichia coli y tiene 2 cambios. Tiene una asparagina en la A21 y una glicina, la asparagina por la glicina y 2 argininas, ya les muestro el dibujito. Esta es la que tiene 2 presentaciones. La U100, que se llama Lantus como nombre comercial, esta sí ya tiene algunas copias porque ya perdió la patente. Fabricar insulinas tampoco es que sea muy fácil, pero hay algunos laboratorios que están copiando la glargina, pero la original es Lantus. Y esta U300 se llama Tuyer, que significa más concentración en menos cantidad. O sea, dijimos, es como tener una metformina de 500 y una de 1000. Entonces, todas vienen 100 unidades en 1 mililitro, esta viene en 300 unidades en 1 mililitro, o sea, está más concentrada por menos cantidad. Ya les digo las ventajas que relativamente tiene. ¿Qué hacen cómo funcionan las prolongadas? Entonces, la molécula viene en forma de hexámeros. Para que se libere tiene que ser monómeros. Entonces, se va dividiendo en dímeros, aquí hexámeros, dímeros y se va. Entonces, en este tiempo pasa otro
de tiempo más prolongadito y se va diluyendo más despacio, por eso duran todo el día y por eso no tiene picos. Y la glargina tiene un pH ácido, para absorberse tiene que volverse un pH básico, entonces en ese tiempo también pasa para que dure más prolongado. Entonces viene aquí hexámeros, dímeros y finalmente monómeros. Esta es una U100, esta es una U300. Entonces, miren, la cantidad mucho más grande, la cantidad más pequeña, pero más concentrada. Los estudios dicen que se supone que esta tiene un poquito más de acción larga, es más estable y menos concentración. Esta es la glargina, aquí están los que le hicieron los cambios, aquí la asparagina y la ácido glutamico. Y el deglude, que el nombre comercial es Tresiba, tiene unos cambios. También dice una deleción de treonina en B30, le agregaron un ácido graso y que está unida a la lisina. Pero el cambio más grande, que se me perdió, es este, que tienen un núcleo de zinc. Ya les muestro el dibujito que uno entiende más con el dibujito. Entonces viene en forma de hexámeros y el núcleo de zinc es la bolita amarilla que está en el centro. Entonces ese núcleo de zinc es como el pegante de los hexámeros. Entonces, ¿qué pasa y por qué le prolonga mucho más la vida media? Ese núcleo de zinc se va degradando y al degradarse va soltando los dímeros y finalmente los monómeros. ¿Qué ventajas tiene el degluder? Dijimos, la glargina dura actuando 24 horas. Entonces, por ejemplo, pongamos un médico que tiene turno y se coloca sus insulinas todos los días a las 7 de la mañana. Resulta que el turno se le complicó, entonces no pudo salir a las 7, sino salió a las 9. De 7 a 9 estaría sin insulina porque esa dura actuando 24 horas. Y al otro día vuelve y se la coloca a las 7. En ese tiempo de 7 a 9 tendría el doble de insulina. No se le ha acabado la que se puso el día anterior a las 9 de la mañana y se colocó la de las 7. En ese rango tenía más probabilidad de hipoglicemia. Esta, si se dieron cuenta que dice que la vida media es de 36 a 42 horas, no es que uno se la coloque cada 36 o cada 42, se la tiene que colocar cada 24 horas. ¿Por qué? También por adherencia. Si yo le digo a un paciente que hoy le toca a las 6 de la mañana, mañana a las 12 del día, pasado mañana a las 6 de la tarde, más o menos haciendo el cálculo, pues el paciente a veces se le perdería cuándo es que se lo tiene que hacer. Y ventajas, la que se libera es la que es más viejita el núcleo de zinc, el pegante. Si se va degradando, pues esa es la que se va liberando. Entonces, así se coloque otra dosis, estas dosis van a ser como un trencito de exámenes, que es lo que está aquí. Entonces, no se liberan todas al mismo tiempo, sino mientras se degrada el núcleo de zinc. Por eso es más flexible con los horarios y menos riesgo de hipoglucemia. Problemas que tenemos ahorita, esta también la fabrica el laboratorio Novo Nordisk, que les decía de los empaques de los esferitos. Entonces, por ahora está desabastecida de Colombia desde agosto, más o menos, dicen que hasta marzo, dicen que de pronto en febrero alcanzan a traerla. Entonces nos ha traído muchas complicaciones porque muchos pacientes que estaban con esto nos toca cambiar. ¿A cuál la cambiamos? Depende de la dosis. Si tienen dosis muy altas, lo mejor es cambiarla a esta, que es la U300, a esta, porque más o menos es la que más se parece, y si no, nos toca con la glargina normal. Entonces es un problema porque pasa con lo mismo, aunque sean las mismas insulinas, no necesariamente la dosis es igual, entonces toca tener cuidado que no vayan a hacer ni hipo ni hiperglicemia. Entonces aquí muestra otra vez el núcleo de zinc, mire que se va como separando y eso es lo que hace que se absorba. O sea, la difusión lenta del zinc es el que hace que se vaya separando y se vayan desacoplando, en la palabra más técnica, esos exámenes. Entonces aquí viene el trencito y ustedes. Entonces, ventajas. Esta era la NPH. Aquí tengo mucha insulina, pero aquí tenía muy poquita insulina. Y esta es plana. Aquí tenemos las curvas, entonces mire que aquí aparece la U300, que es la Toujeo. La glargina más o menos 24 horas, pero el Toujeo dice que más 36 y el deglude hasta 42 horas. Ya dijimos en los diabéticos tipo 2 cuando los insulinizamos, entonces ahí viene la dosis.
En los diabéticos tipo 2 no podemos colocar las dosis tan altas como aparecían en tu diapositiva de 0,5, 0,7 por kilo de peso porque serían altísimos. Acuérdense que los diabéticos tipo 2 pueda que hagan algo de falla, pero siguen teniendo insulina. Y la mayoría de veces les seguimos dejando hipoglicemia antes, lo que pasa es que no son suficientes. Son muy poquitos los tipo 2 que se convierten como si fuera tipo 1, que utilizan un esquema que ya les voy a explicar que se llama basal-bol. Entonces, las dosis en los tipo 2 generalmente son más bajitas y uno puede empezar 0,1 o más o menos 10 unidades de insulina basal y le seguimos dando los hipoglicemiantes, pero ya ahorita miramos. Y en los otros, en los tipo 1, les dije, las hormonas no tienen dosis mínima ni dosis máxima, o sea, no hay una dosis que yo diga, no, es que está muy poquita, o una dosis que diga, no, es que estamos mucho. Depende del paciente. Generalmente la dosis es de 0,5 a 1 unidad por kilo de peso. Hay pacientes que sí son muy resistentes y necesitan más de una y no hay problema. Si necesitan más de 2 unidades por kilo de peso, no hay problema. O sea, no es lo usual, pero no es que digamos, hasta aquí puedo llegar y ya no puedo colocarle más insulina. No, eso no existe. Entonces, la dosis es más o menos de 0,5 a 1 unidad por kilo de peso día. En niños y embarazadas, 0,3, aquí me faltó el kilo, 0,3 unidades kilo día. Empezamos con dosis más bajitas porque la hipoglicemia es una sensación muy fea y la hipoglicemia mata de una. Si me da hipoglicemia y estoy sola y nadie me puede ayudar, pues puedo morirme de la hipoglicemia, puedo quedar en estado vegetativo. Entonces siempre empezamos con dosis más bajitas, además es una sensación horrible y el paciente le coge miedo si le da hipoglicemia. ¿Qué es lo ideal? Que lo dividamos 50% basal y 50% bolo, lo que hace el páncreas. ¿Qué pasa? Para esto tendríamos que tener que el paciente se tomara sus glucometrías, que ya estuviera con una alimentación especial, que miramos, que ahorita me acordé que esas se las quedé viendo y miramos cuándo se las doy. Entonces, lo ideal es 50-50, pero como para eso ya necesitamos que está un poquito educado el paciente, generalmente lo que empezamos es 60-40, o sea, 60% basal y 40% bolo. Entonces ya les muestro aquí. Y eso se llama el esquema basal-bolo. Lo que está en sombreado es lo que hace nuestro páncreas si funciona bien. Las otras es lo que queremos copiar. Basal, una insulina de larga acción, y bolo, una insulina antes de cada bolo. Basal-bolo. ¿Cómo se coloca la insulina? Entonces existen estas dos modalidades. Esta que es la jeringa, que ya casi no se utiliza, solamente se utiliza en el medio intrahospitalario. Las jeringas vienen 100 unidades, o sea, 1 mililitro, y esta cada rayita serían 2 unidades. Entonces viene 20, rayita 22, 24, 26 y 30. Estas que vienen de 50 y estas que vienen de 30, y estas sí cada rayita son una unidad. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Les dije que esto más o menos es más en la parte hospitalaria, porque ahora pues tenemos disponibilidad de los, como le quieran decir, esferitos, plumas, dispositivos, cartuchos, es igual. Ventajas, en estas ventanitas vienen la dosis. Esto es más difícil para un paciente, cuadrar y jalar la agujita, le da más susto que qué tal que me la coloque mal. Aquí viene la ventanita y entonces aquí puede darle uno la vuelta a y suena clic. Entonces si yo no veo también me suena el clic y puedo contar, pero los números son mucho más grandes. Ventajas también vienen en colores diferentes, entonces los pacientes casi nunca se aprenden los nombres, algunos sí, eso sería lo ideal, pero le dicen a uno si es que me estoy poniendo las plumitas azul, esta azul, es la glulicina, esta gris con lila es la glagina, esta azul con verde es el detemir, esta azul con anaranjado es el ácido. De esta les dije ya hay unas copias, entonces por ejemplo yo me enteré de las copias porque la señora me decía que el esferito, pero que era la glagina y me decía otros colores, entonces yo decía, no, esa no es, entonces después me la mostró y es que hay una copia diferente que no sé qué laboratorio le está porque me dijo que después me llevaba. Y estas son las agujas para colocar la insulina. Esta es Lispro, que es como gris con vino tinto, y esta es de Glude, que es como azul con amarillo verdoso, un poquito chillón.
Entonces viene el frasquito, 1000 unidades, todos los cartuchos tienen 300, excepto la U300, que tiene 450 en 1.5 mililitros. Esa es la línea diferente. Y estas son las agujas. Entonces, estas existían antes. Entonces, cuando habían estas agujas, sí le tocaba a uno hacer el famosísimo pellizco que decían las educadoras, porque se podía colocar en un sitio que no era, no en tejido celular subcutáneo. Estas ya se quitaron, casi ya no existen, y se dejaron unas más chiquitas. Entonces, estas tienen ventajas. Miren esta tan chiquitica, esta tan chiquitica. No necesitamos hacer pellizco. Inclusive ahora el pellizco es para los muy flacos y si utilizaban también jeringas muy grandes. Aquí no. Esta sí no es ideal para pacientes gorditos porque también tienen la piel un poquito más gruesa. Pero aquí no hay chance de que uno se la coloque mal. Se la coloca donde se la tiene que colocar. Y estas son las jeringas. Las jeringas buenas para insulina son estas de tapita anaranjada que no se les puede quitar la aguja. Estas que uno le quita la aguja, puede quedar en un espacio muerto y quedar insulina en ese pedacito. Entonces, en ese lado no. Y estas son las bombas de insulina. No sé si las habrán oído nombrar. Las bombas de insulina, esta es una versión más viejita, ya les muestro otra foto más actualizada. Estas tienen insulina de acción ultra rápida aquí metida en el cartucho. Esto se cambia cada tercer día. Y este se llama Minilink, que es como un aparato que nos manda las glucometrías. Y vimos con ustedes una señora que tenía un sensor. Ya se los muestro. Entonces, este manda glucometrías cada 5 minutos, pero lo toma del espacio del tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo no es tan confiable como la sangre capilar. Y la recomendación también es eso. Y a veces la gente y los médicos creen que si uno le pone una bomba de insulina al paciente, el paciente no se va a tener que tomar glucometrías y puede comer lo que quiera y entonces que puede hacer lo que quiera y eso está errado. Se tiene que tomar más glucometrías porque tiene que calibrar este sensor. Entonces yo me tomo la glucometría, le meto la información a la bomba y la bomba calibra el sensor y es el que hace que me dé la información. La mayoría de los cartuchos de insulina ya son desechables, pero algunos son recargables. Entonces, las plumas que yo les mostraba aquí, uno la utiliza y cuando se termina la bota, se supone que es biodegradable, pero estas sí son para recambiar. Entonces, viene el cartuchito, el dispositivo sí no es desechable y yo le voy cambiando. Este también ya casi no se utiliza. Esta es una bomba más moderna. ¿Qué ventajas reales tiene la bomba? Las hipoglicemias. Porque yo aquí le pongo los límites que yo quiero que tenga. Entonces aquí están las rayitas, vimos el de la señora. Le pongo que aquí tiene que tener, por ejemplo, 150 y 70. La bomba me puede avisar si se me está subiendo, pero lo más importante me avisa que se me está bajando. Entonces le pongo una alarma, vibración, un pito, lo que quieran como los celulares. Entonces le empieza a decir, mire, su glicemia está en 80, pilas que se le está bajando. Mire, la glicemia va en 75, pilas que se está bajando. Pues no le habla así, pero le pita y le dice, su glicemia está bajando, porque puede predecir según la tendencia. Si yo le puse que el límite inferior era 70 y llego a 70, la bomba se apaga para evitar una hipoglicemia severa. Se apaga, como utiliza insulinas de acción rápida, se apaga durante 3 horas, que es la vida media de esas insulinas, y vuelve y se activa. Si todavía sigo, vuelve y me avisa y vuelve y me avisa. Entonces, el problema es que, como los celulares, yo le puedo poner la alarma y si no le hago caso, pues igual me da hipoglicemia. Ya se están, esto va perfeccionándose y casi que está casi en un páncreas artificial. Entonces la bomba puede calcular la basal, pero uno sí le tiene que poner los bolos, porque tengo que poner a qué horas voy a desayunar, a qué horas voy a almorzar y a qué horas voy a comer, porque la bomba no es que piense y diga, sí, Jaime va a almorzar a las 12, entonces le voy a mandar el bolo a las 11:50. Entonces tiene que poner cuándo voy a almorzar. Y si se me olvida pagar esos bolos, o sea, porque generalmente uno lo pone si es en el mismo horario. Si se me olvida pagarlo y no comí a las 12, pues la bomba me va a mandar el bolo. Y si no comí, pues me va a dar hipoglicemia. Y lo otro es que también uno le tiene que decir cuánto voy a comer. Esa es la clase que tenemos pendiente. Cuántos carbohidratos me voy a comer
y dependiendo de eso la bomba también le calcula. Entonces, sí es ventajoso y no ventajoso. Hay pacientes con bomba muy mal manejados porque no son juiciosos. Hay pacientes sin bomba muy bien manejados. O sea, no hay nada perfecto ni nada es mejor que otro. Depende del juicio que yo tenga. Por eso les digo, este no es, como está mal manejado, pongámosle bomba. Al contrario, los que están bien manejados, los que son juiciosos, esos son los que tienen que tener bomba. Hay algunos estudiantes de medicina no tan juiciosos y tienen bomba. Y hay algunos pacientes que definitivamente no con la bomba, no depende tanto ni del estudio ni de la clase social. Ahí en el hospital hace ratito pues yo no lo veo, pero yo le he formulado una bomba a un paciente que trabaja en el campo, que es agricultor, precisamente por eso, porque él se iba a jornalear muy lejos y no llevaba su comida y le daban y se iba así, convulsionaba. Con la bomba iba súper bien y estaba muy juicioso. Hay pacientes con todos los estudios del mundo que son muy desjuiciados con bomba. Ventajas y desventajas, como en todo, son costosas, más o menos 30 a 50 millones la bomba, y los insumos que serían estos, más o menos 3 millones y medio al mes. Entonces tampoco es que podamos formularle bomba a todo el mundo, porque tampoco tenemos en el sistema de salud semejante plata. Ya vieron lo que está pasando ahorita con sangre. Pero es el único país del mundo que cubre las bombas de insulina. Eso fue por un error técnico, pero ya no la pueden sacar. Y esta es otra manera de colocar insulina, se llama la Alpor Avance. Entonces, para los que le tienen mucho miedo a los chuzones, pues esto se coloca, aquí tiene una canulita blanda, flexible, como cuando le quitan a uno la aguja, cuando le canalizan vena, no es que le dejen algo metálico, sino es cánula. Y esto también se cambia cada tercer día. Entonces ahí, en vez de jugarme 4 chuzones, que sería la basal y los 3 bolos, pues no me tengo que meter la agujita sin utilizar esto. Esto también lo cubre el sistema de salud. Y este es el glucómetro que se hace con sensor. Entonces uno coloca el sensor en la parte de atrás y se puede escanear o con el glucómetro o con teléfonos inteligentes. Y lo mismo, aquí me puede decir los límites, me da un promedio de cuánto está en tiempo en rango, de que se está haciendo hipoglucemia, pues mucho más fácil, se puede escanear todas las veces que quiera, como usa la señora. Entonces le puede mostrar a uno, vale 115,000 pesos el sensor y se tiene que cambiar 2 veces al mes. Entonces también es un poquito, 115 creo que estaba la última vez. Y sería para diabetes tipo 2, unas premezclas de GLP-1 con insulinas. En este caso, insulina glargina con lisisenatide y insulina de Gludec con liraglutid. Eso se utilizaban mucho cuando no habían llegado los GLP-1 semanales. ¿Qué ventajas tiene? Pues que si necesito insulina y necesitaba un GLP-1, no me chuzaba 2 veces al día. ¿Qué desventajas? Si yo necesito la dosis máxima de la GLP-1, pues no puedo colocársela, porque como está mezclada con insulina, no le puedo colocar la dosis máxima, porque la dosis máxima serían casi 50 unidades de insulina y pues sería mucha insulina en ese momento. También está desabastecido por la misma razón que les dije. Entonces esto es lo que hacemos con los tipo 2, lo que las complicaciones ya no las dijiste, entonces no hay problema, no hay que repetir. Estas eran unas insulinas premezcladas que nosotros no utilizamos ya en Colombia porque tenían la misma desventaja que les dije del GLP-1. A veces yo necesitaba ponerle más basal y menos bolo, y aquí no las podía. En otros países se utilizan mucho porque no tienen los análogos disponibles y los análogos son costosos en otros países. Por ejemplo, las de acción lenta, antes costaban en Colombia el esferito de 300, costaba más o menos como 150,000, 200,000 pesos el esferito. Ahorita valen 30,000 pesos. Hubo una cosa que se llama regulación de precios, entonces esas son más o menos baratas. Entonces ya miramos. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Calcularle la dosis y dividirla en basal por. Acuérdense de las curvas, acuérdense del esquema. Entonces mi paciente pesa 60. Vamos a empezarle hasta ahora la insulina. ¿Qué le tengo que hacer? Ponerle la dosis más bajita e ir mirando. Entonces mi paciente pesa 60, le voy a poner 0,5 unidades, o sea 30 unidades en total. Le divido, 60% serían 18 unidades, 40% serían 12 unidades. ¿Qué tengo que hacer con estos? Pues dividirlos.
4 unidades antes del desayuno, 4 unidades antes del almuerzo, 4 unidades antes de la comida. Esquema basal bolo. Y después voy evaluando cómo nos funcionó. Este es un monitoreo de glicemia que eventualmente se puede pedir, se haría con los cositos de la bomba, el mini link, y nos va mirando toda una semana. Entonces aquí cada color es un día y vamos mirando. Yo le pongo aquí que las metas son 150 y 70. Lo que quiero ver es cuándo hace hipoglicemia, en este caso nunca hizo hipoglicemia, pero sí está haciendo unas hiperglicemias importantes. Entonces yo tengo que mirar si de pronto la información que me den en las gráficas, no en las glucometrías que me reportan no es real. Hay pacientes que engañan o para que uno no les diga nada y ponen todas las glucometrías perfectas, o pueden hacer ganancia secundaria y poner que siempre están teniendo hipoglicemia. Este era el esquema antes, NPH y cristalina, pero ya se modificó, entonces no. Siguen existiendo algunas indicaciones, por ejemplo, la NPH. Es la que más coincide con los picos de los corticoides. Entonces, como los corticoides producen, es más efectiva en NPH, o en el embarazo la que más estudios tiene. Pero en el embarazo también se puede utilizar detemir, que no tiene muchos estudios, de la glargina. Detemir y glargina, pues bajo riesgo de hipoglicemia, glargina un 300 cuando necesito mucha dosis para no tener tanto volumen, y el degludec mayor flexibilidad. Aquí ya habíamos visto que un diabético tipo 2, entonces si a pesar de que yo le pongo el basal no mejora, puedo poner un esquema que se llama basal plus, o sea, le pongo una dosis de insulina ultra rápida, por ejemplo, con el almuerzo, que es el que más alto está, o si no, ya se convierte como un tipo 1 basal bolo. Los pacientes hospitalizados, las metas que queremos son diferentes, porque tienen más riesgo de hipoglicemia, porque no comen, porque los horarios de comida son diferentes, por todo. Entonces, lo que queremos que tenga basales hasta 141 para los hospitalizados. Y hay una cosa que se llama la escala de corrección. Entonces, si está hospitalizado y me hace 300, pues le voy a poner un poquito más de insulina de la que le calculé. Y las metas dijimos que depende de dónde leamos, pero que ojalá dejarlo más cerquita a la normalidad. O sea, 130 o 140 en ayunas es alta porque diabetes es 126. Entonces no es que como es diabético yo lo dejo un poquito alto, como es hipertenso yo lo dejo un poquito alto. Pues no, porque ya se ha visto que dejarlo un poquito alto aumenta las complicaciones. Entonces si la glicemia en ayunas mala es 126, ¿por qué lo tengo que dejar más alto de lo que se supone es que está enfermo? Entonces lo ideal es 100, 70, 100, pero aceptable hasta 110, y de pronto en un niño y en un paciente muy anciano 70 sí es una glicemia muy bajita, entonces 80, 85 más o menos. Después de la comida, ojalá menor a 140, que sería lo ideal, máximo 160, lo mismo aquí 180, ya es alto. Y lo que hemos dicho en la hemoglobina glicosilada, que también se considera con la edad. Entonces, les voy a dejar la tarea, que eso es lo importante. ¿Cuánto va a pesar su paciente? Jaime, ¿cuánto quieres que pese tu paciente? El paciente de todos. 70 kilos, doctora. 70 kilos. Entonces, póngame cuidado. Ese paciente de 70 kilos llegó a su consultorio, ya le van a dejar el esquema basal bolo, le van a dejar por primera vez insulina, tienen que cuadrarle la dosis, tienen que decirle cuál insulina se va a colocar y a qué hora se va a colocar las insulinas. Le formulan el glucómetro, le dicen que se tome las glucometrías y que vaya a su control más o menos de 3 a 4 días después de que la dejaron. ¿Hasta ahí entendido? Sí, ahí me están oyendo. Sí. Bueno, entonces después llegó a consulta. Andrés, dime una glucometría. 200, no sé. Sí, no importa, que esté mejor que estén descontroladas. Ese 200 es antes del desayuno. Jaime, dime otra glucometría. 213. Esa es después del desayuno. Julián, dime otra glucometría. Alta, normal, bajita, la que quiera. 250. Esa es antes del almuerzo. María Camila, que siempre llegas tarde, dime otra glucometría. 180.
Esa es después del almuerzo. Valentina, dime otra glucometría. 160. Y se desapareció su compañera, entonces, ¿cuánto me dijiste, Valentina? 160. Y yo les digo otro, 160 también. Entonces tenemos antes del desayuno, después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, antes de la comida, después de la comida. Hay 6. Entonces llegó el paciente, le cuadran la dosis de insulina, le dicen cuán insulina, a qué hora se la va a colocar y le dicen que vaya a control en 3 o 4 días. Cuando llega a control, ya después de que ustedes le dejaron la insulina, llega con esas glicemias. Entonces, como evidentemente no está controlado, tienen que pensar qué le van a hacer, cómo le van a modificar, qué le van a quitar, subir, bajar, no sé lo que quieran hacer. Lo pueden hacer los grupos de A3, de A2 o todos, lo importante es que todos entiendan. Esa es la primera parte del ejercicio. Resulta que ese señor o señora, porque no hemos dicho el sexo, pero en diabetes ya dijimos que no importa, es igual en mujeres y en hombres. Resulta que llegó también por urgencias antecitos de que le mandaran la insulina con un estado de cetoacidosis diabética. Entonces ahorita de pronto no me entienden bien, pero ¿qué quieren que tenga? Andrés, gases arteriales con una acidosis metabólica, acidosis mixta y metabólica compensada o descompensada. Acidosis metabólica descompensada. Listo, entonces se tienen que inventar unos gases con una acidosis metabólica descompensada. Tiene cetoacidosis, ese sí tiene cetoacidosis. Vamos a ver si también tiene un estado hiperosmolar. Jaime, dime otra glicemia que sea alta porque llegó por urgencia, no son las mismas anteriores. Sí, para que consiga un estado hiperosmolar, por ahí unos 680, Doc. Pero no, también puede tener un estado hiperosmolar con más bajitas, pero bueno, dejemos los 600. Pero después digamos que el estado hiperosmolar, bueno, después hablamos en Julián, dime un sodio, un valor de sodio normal alto o un poquito alto. Acuérdese que el sodio es de 135 a 145 o a 150 dependiendo del laboratorio. Pues doctora, más o menos un sodio de 155 puede ser. Como muy alto, pero después dejémoslo así. Okay. María Camila, dime un potasio. El potasio normal, mientras aprenden los valores, es de 3,5 a 4,5. Dime un potasio bajito. 3,5. Bajito. 3,5 es normal. 3. 3. Listo. Y Valentina, dime un boom. El boom es normal hasta 20. Dime un boom o normal alto o alto. 23. 23. Con esos datos tienen que decirme si además de la cetoacidosis que el paciente tiene un estado hiperosmolar o no. Entonces tienen que calcular, o sea, tienen que leer de cualquier documento, los que les mandé o cualquier medicina interna. Igual hay cosas en todas un poquito discutibles y otras reales para todos. Entonces me tienen que decir, tiene cetoacidosis, pero se tienen que inventar los gases con una acidosis metabólica descompensada. Tienen que decirme si tiene un estado hiperosmolar. ¿Qué grado de deshidratación quieren que tenga? Jaime, ¿qué grado de deshidratación quiere que tenga? ¿Leve, moderado o severo? Moderado. Moderado. Entonces, con esos datos tienen que hacerle el ejercicio si tiene el estado hiperosmolar, los gases y intentar hacerle el manejo. El manejo ahí dice, hay 3 cosas importantes: hidratación, insulina y potasio. Eso es lo básico en estos estados agudos. Entonces, con esos datos que tienen que hacerle el manejo. Entonces, lo hacen, lo tratan de hacer y mañana en consulta lo discutimos. O sea, con los 3 primeros en el espacito que nos queden, vamos mirando, y con los 3 últimos en el espacito que nos queden. Por la tarde, revisamos el tema y miramos. O sea, yo les explico, trato y miramos con lo que leyeron, que entendieron.
y cuando hagamos la clase, miran qué de lo que no entendieron nos toca corregir y volvemos a hacer el ejercicio. ¿Más o menos entendido? O sea, la primera parte es el señor que estaba en ambulatorio. Puede ser el mismo señor que ya se va para la casa, pero es ambulatorio, basa al bolo con sus insulinas y llega a los 4 días que ya no está descompensado. O sea, no está con cetoacidosis ni hiperosmolar, pero no está controlado. Y la otra parte es el que llega por urgencias, o el mismo señor que llegó por urgencias, que está descompensado y le tienen que hacer el manejo. Entonces, con lo que lean, tratan de entender, hacen el ejercicio, lo discutimos ahí en consulta y miramos por la tarde qué era lo que nos toca corregir. ¿Me entendieron? Sí, señora. Listo, señores. Entonces mañana nos vemos con los primeros a las 8 y con los otros a las 12. Listo, doctora. Bueno, hasta luego. Listo, hasta luego. Doctora, buen día.